Y ahora nos acompaña Gina Gálvez, candidata de Somos Perú con el número 4. Ella es madre de familia, ingeniera, abogada de profesión, con más de 25 años de experiencia en gestión pública y privada. Gina, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, encantada de estar aquí en tu programa. Gina, ¿qué es lo que el elector debe de saber, va a destacar tu candidatura? ¿Cómo podríamos nosotros estar seguros de que Gina Gálvez es una persona distinta a las que han estado en nuestra política nacional? Bueno, al igual que tú y que muchos peruanos, yo no me sentí representada en el Congreso anterior. Creo que nos dieron la espalda a todas las necesidades que tenemos como pueblo, como peruanos. Y bueno, yo soy una persona que tiene 25 años de experiencia en gestión pública y privada. Soy ingeniero industrial y también abogado. He trabajado en distintas municipalidades, pero también en el gobierno central, lo que me ha permitido conocer la realidad desde el fondo, saber cuáles son los cambios que se necesitan hacer, qué es lo que se necesita hacer para poder mejorar, por ejemplo, temas como seguridad ciudadana, educación, que es tan importante, la salud, pero también para hacer las grandes reformas que necesita nuestro país. A pesar de que este Congreso que se viene, 26 de enero que se elige, puede parecer corto, pero tiene 3 legislaturas. ¿Qué significa? Que podemos hacer reformas constitucionales como la que plantea Somos Perú, que es la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Ahora, sobre el tema de inmunidad parlamentaria, pues hay gente que está a favor y gente que está en contra, porque también se sabe de que al uno emitir una ley o una propuesta como esa, si es que la gente está en contra tuya, te inventa un juicio, te pone una denuncia, y al no tener impunidad parlamentaria, pues el legislador podría estar propenso a sanciones que lo alejen de su actividad parlamentaria. Mira, la inmunidad planteada como actualmente existe es para la inmunidad para el proceso y también para la detención. Sin embargo, se convirtió en impunidad en los últimos años y tenemos gente que estuvo procesada por actos anteriores a ser congresistas y que fueron blindados en el Congreso anterior. Y nosotros desde Somos Perú creemos que no es necesaria la inmunidad. En el país, más o menos, miles de funcionarios públicos realizan su labor de fiscalización y no tienen por qué temer, porque creo que alguien que hace su labor de fiscalización y tiene los elementos probatorios cuando hace una denuncia, pues no va a tener temor a una denuncia, a una investigación, porque al final la verdad la tienes los documentos que prueban tu labor fiscalizadora o tu denuncia respecto a algunos temas. Yo creo que no es necesaria. Somos Perú apuesta por esa eliminación. Existen muchos países en todo el mundo en los que no existe la inmunidad y no pasa nada. Creo que todos debemos ser iguales ante la ley y eso también obligaría a los congresistas a ser responsables también en sus denuncias, también en lo que dicen, para que puedan hacer una buena labor de fiscalización. Y ahora que mencionas esto y veo que también que dentro de tu currículum eres abogada, la Junta Nacional de Justicia ha separado, ¿no? O no ha juramentado a dos miembros por llamadas telefónicas, ¿no? Porque la prensa ha soltado unas llamadas telefónicas y esto pues no termina siendo una acusación sólida, consistente. ¿Qué opinión tienes sobre lo ocurrido con la Junta Nacional de Justicia? Bueno, yo creo que primero la evaluación debió ser mucho mejor, porque si no nos hubieran dado estas cosas. He estado viendo en la televisión, no solamente son llamadas, sino ocultamientos de información a la hora de presentar su currículum. Creo que la evaluación tiene que ser mucho más exhaustiva. Nosotros en Somos Perú creemos también que las instituciones de este tipo, como las instituciones como el Tribunal Constitucional, los miembros del Banco Central de Reserva, tienen que ser instituciones que no tengan ningún sesgo político. Y tenemos que ir justamente por una elección lo más profesional posible, en la que lo que prevalezca sea justamente el currículum de las personas que van a formar parte, también toda su trayectoria, y también que dejen de lado sus intereses políticos. Eso es muy importante porque son instituciones que van a velar justamente, por ejemplo, la Junta Nacional de Justicia va a designar jueces y fiscales. Exacto. Y entonces definitivamente si ellos no están en condiciones o no son probos, ¿cómo van a hacerlo? Entonces yo creo que
es muy, muy importante esa elección sea lo más exhaustiva posible. Tengo entendido que van a revisar ambos casos y bueno, luego de eso se van a pronunciar, ¿no? Claro, sí. Lo que no queda claro, creo que dentro del accionar es que ya habían sido elegidos, ¿no? O sea, ya había una elección, habría que respetar el tema y luego después accionarlos, si fuese el caso, ¿no? Pero bueno. Debió ser más exhaustiva, tal vez. Exacto. La selección debió ser más exhaustiva. Nos enteramos de las cosas después. Exacto. Eso es lo malo. Y creo que en eso tenemos que cambiar como Estado. Todo se tiene que transparentar. Es decir, el proceso en sí debe ser transparentado para que estemos al tanto de qué es lo que va pasando y no nos demos con sorpresas como esta, ¿no? Hay algo que realmente el pueblo pide porque es muy, muy, muy necesario y es una de tus propuestas, que es la eliminación de los contratos de peaje con la ejecución de la cláusula anticorrupción, porque ha habido mucho de esto pues en los últimos años y lamentablemente muchas personas se ven perjudicadas por estos peajes que a veces tienes que pagar incluso para ingresar a tu casa. En Lima Norte estuvo pasando durante un tiempo. Exactamente. Mira, estos contratos de peaje son lesivos para los bolsillos de todos los limeños y de todos los peruanos que transitan por esas zonas, pero no solamente son lesivos, sino han nacido producto de la corrupción. Entonces creemos que es importante que Jorge Muñoz, alcalde de Lima, quien tiene en sus manos activar la cláusula de nulidad, lo haga. Existen no solamente lo que ha ocurrido ahora, que gracias a una medida cautelar, a un habeas corpus presentado por el alcalde de La Molina, Álvaro Paz de la Barra, se retiraron unas casetas que estaban a la salida hacia Separador Industrial. Bueno, ese peaje lo conozco yo hace muchos años, iniciamos esa lucha con el alcalde de ese tiempo, Juan Carlos Zurek, lo iniciamos en el año 2017. Hoy se ven los resultados, pero esa caseta era antitécnica, pero tenemos lo mismo pasando en Puente Piedra. Ayer estuve en Puente Piedra y sucede exactamente lo mismo. No hay forma de llegar más que pasando por las casetas de peaje y eso sí está contemplado en el contrato. Tienen que existir vías alternas para que pueda existir un cobro de peaje. Y lo mismo ocurre en Lurín. Tiene 6 puntos de cobranza de peaje y ellos no pueden pasar de un lado a otro en su distrito sin pagar peaje de ida y de vuelta. No se escapa nadie en Lurín, lamentablemente. No se escapa nadie. Gina, quiero pedirte un par de minutos para una pausa comercial. He estado viendo atentamente también el video pues, de tu recorrido, que conversas con la gente, que la gente te escucha y te comparte ideas, y de eso quiero que nos cuentes un poco después de esta pausa comercial. Vamos 2 minutos a separarnos y regresamos con más aquí en Contacto Directo. Ya estamos de vuelta en su programa Contacto Directo y estamos conversando con Gina Gálvez, candidata por Somos Perú con el número 4. Y es madre de familia, ingeniera y abogada de profesión con más de 25 años de experiencia en gestión pública y privada. 20 años de experiencia en gestión pública, exactamente. También es secretaria nacional de la Mujeres del Partido Somos Perú y presidenta del colectivo Ni con el pétalo de una rosa, ambientalista y animalista. Y como animalista te tengo que preguntar, porque veo acá que una de tus propuestas es la prohibición de las corridas de toros. A ver, cuéntanos un poco de eso, porque es una tradición de muchos años que tiene este país. Claro. Mira, tenemos una agenda animalista nosotros que queremos llevar al Congreso, que es primero fortalecer y hacer de una política pública, de salud pública, el tema de la esterilización y el albergue para los animalitos que se encuentran en abandono, que creo que es necesario y nos va a ayudar también a todos que vivimos en una ciudad donde vemos tantos animales en abandono. Después también trabajar por el endurecimiento de las penas para la comercialización de estos animales silvestres. Yo sé que hay un tema que se tiene que trabajar mucho con las comunidades nativas, porque ellos obviamente no están viendo el problema que podría causarse cuando se comercializa este tipo de animales y que los puede llevar luego a la extinción. Pero también creo que es necesario que evolucionemos como sociedad y eliminemos la etiqueta de cultural que tiene la corrida de toro. ¿Por qué? Con la etiqueta cultural están permitidas y no se pueden sancionar el que se torture, maltrate y mate un animal. Yo no estoy en contra de otro tipo de tradiciones. Y en el Perú, yo soy de Chincha, soy provinciana, y sé que en el Perú tenemos muchas tradiciones, pero no tenemos que llegar pues a torturar ni matar a un animal.
creo que podemos hacer de una tradición, evolucionarla para que sea algo bonito, en el que sigamos participando, pero sin llegar a ese extremo, que creo que es lo que se tiene que sacar, ¿no? Una persona que quiere un animal, que lo cuida, va a querer mucho más a un ser humano. ¿Y qué opinión tienes sobre las peleas de gallo? Igual, lo mismo. Yo creo que tenemos que evolucionar también para que este tipo de actividades tampoco se lleguen a matar, porque es terrible ver a los gallos con las navajas, ¿no? Y los gallos pueden seguir siendo una tradición muy bonita sin que se llegue a matarse con las navajas. Hoy en día existe una cultura que es muy proba para el tema de los animales. Hay mucha gente que cuida mucho a sus animales. Hemos aprendido a quererlos, a respetarlos, a cuidarlos, mucho más, y eso creo que es bastante bueno, ¿no? Claro, estamos evolucionando, yo creo, como sociedad en general, pero también no nos debemos olvidar de cuidar también el medio ambiente. Estamos ahora presenciando el incendio horrible que hay en Australia, sí, y una masa de agua caliente que se desplaza hacia nuestro continente, y cuando ves eso dices, ¿qué le hemos hecho a nuestro planeta, ¿no? Entonces te tienes que poner a pensar que es importante y necesario que respetemos a la naturaleza, que querramos a los animales, que la respetemos, que respetemos el agua, que respetemos los árboles. Ellos son los que nos van a dar la vida y que van a seguir sosteniendo a nuestro planeta. Yo soy mamá y no quiero que mis hijos sigan sufriendo estas catástrofes que estamos sufriendo, culpa de nosotros, culpa de nadie más. Los humanos hemos desgraciado el planeta y estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces tiene que corregirse. Yo creo que las generaciones que vienen tienen un pensamiento más evolucionado sobre esto. Los niños, los jóvenes quieren mucho más a los animales, cuidan mucho más su planeta, reciclan mucho más que nosotros, pero nosotros, que somos la generación, digamos, que estamos ahorita en el poder económico, en el poder político, o que decidimos, debemos mirar nuestra realidad y debemos comenzar a dar esas leyes, esas normas, pero a cumplirlas, para poder mejorar el planeta, ¿no? En general. Dentro de tus propuestas también está impulsar la formalización del transporte en el país. ¿Nos referimos al transporte interprovincial, básicamente, o qué tipo de transporte estamos hablando? El transporte urbano. Nosotros tenemos en Lima metropolitana y en todo el país tenemos un problema con el transporte urbano. Ha crecido desordenadamente, se han distribuido las funciones entre las municipalidades provinciales y distritales, y por ejemplo las distritales se hacen cargo del transporte menor, sí, y las provinciales, con excepción de Lima, que ahora está la ATU, se hacen cargo del transporte, digamos, de la provincia. Estamos hablando de buses de alta capacidad, etcétera, otorgan las rutas y todo. Pero en Lima metropolitana tenemos a la ATU, que ya se están transfiriendo todas las funciones desde Lima metropolitana para que ellos velen por el transporte público en Lima y el Callao. Creo que el ATU debería tener otras funciones adicionales, pero también debería conocer la realidad de Lima metropolitana y en nuestro país. Hay lugares en Lima metropolitana donde no llega un transporte público de alta capacidad ni del tamaño que debería tener. Entonces, en esos lugares tiene que existir, por ejemplo, el taxi colectivo, que yo sí creo que puede formar parte de un transporte multimodal como alimentadores de estas grandes rutas troncales. Hay mucha gente que vive esta actividad, pero no solamente hay mucha gente que vive esta actividad, es una necesidad. Mucha gente que, por ejemplo, yo vivo en Surco y hay una ruta Surco-Barranco. Y en esa ruta no hay ningún transporte público que haga esa ruta. ¿Por qué? Porque de repente la demanda no es lo suficiente como para poner una línea de buses. En La Molina sucede lo mismo, y en La Molina se hizo un trabajo con los taxis colectivos que da muy buenos resultados. Ellos tienen sus rutas, tienen paradero final, sus paraderos formales. Perfecto, colaboran con la seguridad ciudadana. Esa es mi propuesta, que todos los taxis colectivos puedan formar parte de este transporte multimodal dentro de Lima metropolitana. Yo trabajo en ATE, en Huaycán se necesita el taxi colectivo para salir de Huaycán. Conozco San Juan del Lurigancho y también de Jicamarca tienes que salir con taxi colectivo. Sí, o sea, hay zonas donde no entra pues un transporte público de alta capacidad. Entonces,
se tiene que ordenar, se tiene que formalizar, se tiene que hacer que estas personas formen parte de esto, pero también ordenadas, formalizadas y formando parte del sistema de seguridad ciudadana. En La Molina forman parte de seguridad ciudadana, ellos se contactan directamente con Serenazgo y con la Policía Nacional. Eso se puede hacer en todo Lima. Ellos se convertirían en nuestros ojos y oídos del tema del sistema de seguridad ciudadana. Y lo que es mejor es que no solamente pues se soluciona un problema con la represión, ¿no? Con la detención, con la multa, sino también con una gestión que valora el trabajo de estas personas y lo ubica de repente en contextos en los cuales puedan ser necesarios. Exactamente. Yo creo que la gestión de las instituciones no puede darle espalda a un tema humano. Tienes que ver cuál es la problemática, conocerla, saber de qué es lo que estás hablando y buscar la mejor solución. Ellos quieren formalizarse, ellos no quieren seguir trabajando de esta manera, ellos quieren estar con todas sus cosas en orden. Es más, están trabajando para tenerlo todo en orden, pero quieren que se les autorice. Entonces, tenemos que aprovechar ese espacio para poder formalizarlos y darles todas las cosas necesarias para que realicen un buen servicio. Imagínate que todos estén formalizados y sepamos quiénes son cada uno. Exacto. Entonces no tendrían oportunidad aquellos que se hacen pasar por taxis colectivos y te roban o te asaltan, porque Exacto. ya todo estaría formalizado, estaría estandarizado. Entonces, porque ojo, o sea, no nos engañemos. O sea, nosotros vemos ahí que sí, que los reprimen, que les ponen multa, que les quitan algunas unidades, pero sigue existiendo el problema. O sea, Exacto. Usted sabe, yo, por ejemplo, vivo por Aviación y Javier Prado, y cuando paso por la avenida Javier Prado, está el inspector de seguridad, y hay dos todavía, y está el venezolano llamando a la gente para que suban a los taxis colectivos. Porque no hay una ruta que te lleve en ese sentido. En San Borja, por ejemplo, todo San Borja Sur, claro. Hay una estación de la línea de metro, sí. Y no hay un carro. Yo he vivido en el límite de San Borja con San Isidro y caminaba. Y una vez a mi hermana la asaltaron por irse caminando desde donde vivíamos hasta la avenida Aviación. Exacto. Entonces, irte en un taxi colectivo es irte sentada, cómoda, sin que estés con depravados, como claro, ha sucedido hace poco en el Metropolitano. Exacto. Y segura, en vez de estar caminando por calles que a veces son solitarias. Bien, estamos en los minutos finales, pero no puedo dejar de preguntarte por algunos temas que son muy importantes para el país. Primero, entiendo, después de escuchar tus propuestas, que esta puede ser una respuesta tal vez como bancada. El tema de la inseguridad ciudadana que está viviendo el país, ¿cómo lo pretenden afrontar? Mire, en el tema de inseguridad ciudadana creemos que lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el sistema anticorrupción para poder tener dinero, para poder destinarlo a lo que es la seguridad ciudadana, que es tan importante. 17.000 millones al año se van en corrupción. Con 17.000 al año tú duplicas, con 10.000 millones nada más, todo lo que es el presupuesto de seguridad ciudadana, con policías más capacitados, mejor pagados, comisarías en buen estado, un sistema obviamente de monitoreo moderno, más unidades, todo eso es necesario, pero también trabajar la parte preventiva. La parte preventiva es muy importante y se tiene que trabajar entre el gobierno central y las municipalidades. Y desde el Congreso tenemos que impulsar que esas cosas se hagan, y cuando las leyes están dadas, desde el Congreso tenemos que fiscalizar, porque si no tenemos muchas leyes que terminan siendo letra muerta porque nadie las cumple. Ya que hablaste de presupuestos, existe la desaceleración del país, algunos llaman estancamiento ya a esta hora, aunque el nivel de crecimiento del PBI ha estado en el 2.6% este año. ¿Qué propuestas podemos esperar de Somos Perú? Mira, la desaceleración tiene dos temas, ¿no? El tema económico mundial, el manejo de la economía mundial, pero también dentro de nuestro país en el año 2019 había una desaceleración, básicamente porque han habido nuevas autoridades que no saben cómo hacer las inversiones y gestionar. Yo creo que por ahí tenemos que ir por un tema de meritocracia. Tienen que haber técnicos que no tengan nada que ver con el tema político, que vayan ascendiendo dentro de las instituciones y que ellos sí saben cómo se manejan las cosas. Y que los políticos, una vez que entran de alcaldes, no sé, presidentes regionales o gobernadores regionales, tengan que usar a esos técnicos que sí tienen conocimiento, que sí saben cómo hacer las cosas dentro del Estado, y
no lleven a sus amigos que finalmente se demoran más de un año en aprender y no hacen las cosas. El tema de las inversiones este año ha sido muy pobre, no se han ejecutado casi inversiones. En Lima Metropolitana, muy malas ejecuciones, a nivel de gobierno también han sido muy malas las ejecuciones, entonces creo que tenemos que ir por ese lado. El Estado es un gran impulsor de la economía, justamente cuando hace una buena inversión, cuando hay obras, claro. Y eso es lo que se tiene que impulsar. Se tiene que impulsar la meritocracia para que sean los técnicos quienes impulsen esas ejecuciones de obras y los políticos sean los que toman las decisiones acerca de las obras, pero con la gente, con el pueblo. La gente sabe qué es lo que necesita, más que el político. Gina, yo quiero agradecerte por estos minutos, por conocer tu propuesta, desearte los mejores éxitos e invitarte a que te dirijas al público televidente en tu mensaje final. Gracias. Bueno, a todo tu público, este 26 de enero, recordemos que el cambio comienza con tu voto. Elige bien a gente capaz, honesta, con experiencia e íntegra. Este 26 de octubre te invito a marcar el corazón y escribir el 4 de Gina Gálvez. Gracias. Muchísimas gracias. Gina Gálvez, candidata de Somos Perú con el número 4, ha estado con nosotros dándole a conocer a usted, amigo televidente, su plan de trabajo para este periodo parlamentario. Si usted está de acuerdo, apóyela marcando el corazón y el número 4. Muchísimas gracias, Gina. Y nosotros vamos a una pausa comercial y volvemos con más aquí en Contacto Directo.